Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y el día de hoy, jueves 18 de noviembre, estamos ya listos y preparados para presentar nuestra modesta y humilde clase para los estudiantes del segundo año de secundaria, sección A, en nuestra modesta Casa de Estudios Uribe's School. Bien, el día de hoy vamos a hablar nosotros del Perú y lo acontecido durante los años 1948 a 1956. Según los datos de la historia, en este tiempo gobernó nada más y nada menos el presidente Manuel Apolinario Odría. Sí, señor. La pregunta es, ¿cómo ingresa al poder este personaje, Manuel Apolinario Odría? Ingresa dándole golpe de Estado al presidente José Luis Bustamante y Riveros. Y según el doctor Jorge Basadre Grothman, a este tiempo transcurrido en la historia del Perú, se le conoce con el nombre del Ochenio de Odría, en homenaje a los 8 años del gobierno de este personaje tan significativo en la historia del Perú. Pero, ¿qué pasó, Fernanda López Ríos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué le da golpe de Estado al presidente Bustamante y Riveros? Debido a la situación crítica y caótica, debido a la economía, debido a los despilfarros que había en el gobierno de Bustamante. Pero no todo lo malo fue malo. Hubo también muchos acontecimientos buenos y trascendentales. Es importante resaltar que el presidente José Luis Bustamante y Riveros ingresa al poder en 1945 y su gobierno se prolonga hasta el 48 con el golpe de Estado de Odría. Pero es importante resaltar que durante el gobierno del presidente Bustamante y Riveros se logra determinar que nuestra soberanía marítima no era de 12 millas, sino de 200 millas marinas. Te cuento, Azul Camila, hasta antes de agosto de 1947, el Perú pensaba que tenía solo 12 millas de la línea litoral mar adentro y solamente pescaba hasta 12 millas y observaba pacíficamente que llegaban a nuestro litoral embarcaciones provenientes de distintos lugares del mundo, principalmente de Asia, y se llevaban toneladas y cargamentos de recursos ictiológicos de nuestro mar. La ignorancia costó mucho. Hasta que un 1 de agosto de 1947, el presidente Bustamante da a conocer que nuestra soberanía no era 12, sino 200 millas mar adentro. Y se estableció que dentro del mar existen 4 tipos de morfología submarina: plataforma continental o zócalo continental, talud continental, llanura oceánica y fosas marinas. Hasta ahí correspondería nuestra soberanía marítima en 200 millas. En adelante, Fernanda López Ríos, ninguna embarcación extranjera podía pescar en nuestro litoral, salvo previo pago de impuestos y que el Perú lo pueda autorizar. Antes del gobierno del doctor José Luis Bustamante y Riveros, gobernaban el Perú desde el 39 al 45 el hijo de Mariano Ignacio Prado, el presidente Manuel Prado y Ugarteche. Acuérdense ustedes que durante el gobierno del presidente Manuel Prado y Ugarteche se suscita en el mundo la Segunda Guerra Mundial, protagonizada nada más y nada menos por Alemania y dirigidos por Adolfo Hitler. Acuérdense ustedes que la Segunda Guerra Mundial tuvo como causa principal la famosa Paz de Versalles, con el cual se anula y se le quita predominio de las tierras anexadas por Alemania. Y en revancha a ese Tratado de Versalles o la Paz de Versalles, Alemania revienta con la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1939 gobernaba en el Perú, sí señor, el general Óscar Raimundo Benavides. Y Benavides, acuérdate, Azul Camila, acuérdate Grace Chávez, acuérdese Yamil, acuérdese usted que el general Óscar Raimundo Benavides reemplazó
al presidente asesinado, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro fue asesinado en 1933 por un militante aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva. La Junta Militar de Gobierno elige como presidente sucesor a Oscar Raimundo Benavides con una sola tarea. ¿Cuál? Convocar elecciones y elegir un nuevo presidente. Y se presenta entre todos los candidatos un candidato no conocido, el doctor José Antonio Eguiguren. Y este ganaría las elecciones de 1936, pero con la ayuda de los apristas. Y como los militares no llevaban a los apristas, ni apristas a los militares, el presidente Benavides no acepta la victoria de Eguiguren. No acepta la victoria de las elecciones de 1936 y continúa gobernando hasta 1939, fecha en la cual convocaría elecciones y saldría ganador Manuel Prado y Ugarteche. Entonces, estos acontecimientos acontecieron en la historia desde 1933 hasta 1948. En el 48, señores, viene el tiempo del ochenio. Y la pregunta es, ¿cómo llega al poder este personaje que se caracterizó por su logo, hechos y no palabras? Estamos hablando del general Manuel Apolinario Odría. Miren ustedes, el gobierno de Odría se inicia con un golpe de Estado, nada más y nada menos, en la Ciudad Blanca de Arequipa, el 27 de octubre de 1948. Él mismo llamó a su gobierno la Revolución Restauradora. Se restableció, señores, la oligarquía en el poder, el manejo de la economía y el retorno al liberalismo favorable en las exportaciones, algo similar a lo acontecido en la República Aristocrática. Mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria, después de un intento de industrialización, redistribución del ingreso durante los gobiernos de Benavides, Prado y Bustamante, señores, el ochenio de Odría va a volver al esquema de un Estado poco intervencionista y va a confiar el desarrollo del país en la empresa privada o en el sector privado. Grey Chávez. El gobierno de Odría se caracterizó, mis apreciados estudiantes, por el autoritarismo y la represión a todo aquel que esté en contra del gobierno de este personaje. Sí, señor. El ochenio de Odría se caracterizó, mis apreciados estudiantes, por tener o presentar dos fases. La primera fase de gobierno se inicia con el golpe de Estado al presidente Bustamante. Y esto va a continuar hasta 1950. En 1950, el presidente Odría convocaría elecciones, claro, elecciones amañadas y manipuladas, ganaría las elecciones de 1950 y se convertiría en el presidente del Perú desde 1950 hasta 1956, segunda fase, un gobierno constitucional, representando al partido UNO, Unión Nacional Odriísta. Así se llamó el partido de este personaje, Manuel Apolinario Odría. Señores, ¿cómo se caracterizó la política odriísta? Se caracterizó a través del ataque y la persecución a los enemigos políticos. Todo aquel que estaba en contra del gobierno, todo aquel que criticaba, hablaba mal del gobierno, eran considerados enemigos. Y entre los enemigos que tuvo el gobierno de Odría, destacan los apristas, los comunistas, sindicalistas, periodistas. Miren ustedes, el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA, su cabeza tenía preso. Tuvo que refugiarse nada más y nada menos durante 5 años en la Embajada de Colombia porque Odría pagaba por la cabeza de este gran personaje, Víctor Raúl Haya de la Torre. Señores, uno de los instrumentos o mecanismos para romper esas manifestaciones o acabar con todo aquel que protestaba era nada más y nada menos el Rochabús, el famoso carro rompemanifestaciones. Fue uno de los instrumentos represivos introducidos al régimen de Odría para disuadir las manifestaciones que protestaban en contra del gobierno.
Y para asegurarse esto, el presidente Odría echa la ley, echa la trampa, promulgó la Ley de Seguridad Interior, suspendiendo nada más y nada menos las garantías personales y constitucionales. O sea, te mataba y no pasaba nada porque no había garantía constitucional. La Constitución fue puesta a un lado. Sí, señor, debido a la famosa Ley de Seguridad Interior. Y ahí está una fotografía que me ha facilitado Oscar Emilio Quincho de la Mata en cuanto se refiere al famoso carro rompemanifestaciones o el rochabús. En mis tiempos de estudiante universitario se le conocía o se le llamaba también el Pinochito. Así se le llamaba a este carro rompemanifestaciones que lo manejaba la Policía Nacional del Perú. Mis apreciados estudiantes, ¿dónde está Carlita Farroñán Carrillo? ¿Dónde está Kayla Herencia? ¿Están presentes en clase? Carlita Farroñán. Señores, la política social que aplicó el presidente Odría, miren ustedes, se va a caracterizar por las llamadas obras llamativas de carácter social que demostraban al pueblo que el gobierno se preocupaba por ellos. En otras palabras, existió una influencia de la política occidental en pos de crear un estado de bienestar, hechos y no palabras. Fue un gobierno modernizante, por lo que puede denominarse dictadura con desarrollo. Y acá mi apreciada Chandel Pérez destaca la construcción de grandes unidades escolares, así como grandes unidades también vecinales. Sí, señor. Aparece la gran unidad escolar Ricardo Palma, en Surquillo, aparece la gran unidad escolar Juan Alarco de Dagmer y Miraflores, aparece el colegio, la gran unidad escolar, miren ustedes, Alfonso Ugarte en Miraflores, Ricardo Bentín en el RIMAC, aparece el colegio nada más y nada menos considerados como grandes unidades escolares. Miren ustedes, entre las obras más populistas de este personaje tenemos la cobertura del seguro social para obreros y empleados. Se incrementó el salario a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro, era un gobierno militar y tenía que estar con los militares y también integrante de la Policía Nacional. Se realizaron construcciones de hospitales para las Fuerzas Armadas, para la policía, nada más y nada menos en la Avenida Brasil, así como también la construcción del Hospital Edgardo Rebagliati. Miren ustedes, exclusivo para los empleados en el Perú. La construcción de unidades escolares, te dije. El Meritón Carvajal, por ejemplo, fue uno de ellos en Lince, y entre otros. En otras palabras, también durante el gobierno de este personaje se masificó la educación a través de una política de asistencialista para todos. Y lo más importante también, mis apreciados estudiantes, que con el gobierno de Odría se establece el derecho al sufragio de la mujer, o sea, el voto femenino. Las mujeres por primera vez durante el gobierno de Odría irían a las urnas a sufragar como derecho. Miren ustedes acá una fotografía que me facilita Oscar Emilio Quincho de la Mata en cuanto se refiere nada más y nada menos a la culminación del coloso de José Díaz. El Estadio Nacional, fundado, señores, o aperturado un 27 de octubre de 1952 durante el gobierno de Odría. La pregunta en la historia es ¿por qué se le bautizó con el nombre de José Díaz? Es una pregunta sin responder hasta el día de hoy, porque un personaje significativo en la historia no hay José Díaz. La pregunta es ¿por qué se le bautizó con ese nombre? Hasta el día de hoy no se ha encontrado respuesta certera en cuanto al nombre del Estadio Nacional. Y acá una fotografía de estos tiempos y también de antaño. El famoso Ministerio de Educación. Hoy llamaríamos el ex Ministerio de Educación, porque el actual Ministerio de Educación se encuentra nada más y nada menos en Javier Prado, cruce con Aviación, en San Borja. Pero este fue el primer Ministerio de Educación creado durante el gobierno del presidente Odría. Hoy en día es una sede del Poder Judicial. Algo importante también, mi saludo al Magisterio Nacional. Con el gobierno de Odría se establece que todos los 6 de julio de cada año se celebre el Día del Maestro en el Perú. Y es así como los maestros van a gozar de un día especial, miren ustedes, para la celebración.
Como te dije hace un instante, mis apreciados estudiantes, se prosiguió con la construcción de viviendas populares, tanto en La Victoria como en Matute, Santa Marina, Lima, Callao, Mirones y también la famosa urbanización Palomino que está entre la avenida Venezuela Cruce con la avenida Fosse. Así como también se construyó el centro vacacional de Huampaní para dar esparcimiento a las familias en el Perú. Otro aspecto importante también, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria, es que se pobló masivamente nada más y nada menos el Cerro San Cosme en La Victoria, dando un lugar de hábitat a todo aquel que migraba del Ande a la costa en busca de un futuro mejor. Miren ustedes esa vista hoy en día en La Victoria, en el famoso Cerro San Cosme. Como te dije hace un instante, se va a ejecutar un vasto plan de construcción de locales escolares. Hoy a estos se les considera como colegios emblemáticos, tanto a nivel nacional. Colegios como Ricardo Bentín, Ricardo Palma, Melitón Carvajal, Juana Larco de Dagmer, entre otros colegios que hoy en día son nada más y nada menos colegios emblemáticos. No solamente se dotó de una buena infraestructura, sino también se envió a excelentes profesores docentes, el maestro de ayer, el maestro de saco y corbata, el maestro que profesaba por vocación. Enseñar era su pasión y eran excelentes pedagogos. Y ahí está una fotografía actual del Colegio Alfonso Ugarte, creado en 1952, el Colegio Melitón Carvajal en el 48. Miren ustedes, hoy considerados, te digo, como grandes unidades escolares, colegios emblemáticos. No solamente se dio pues una gran construcción de locales escolares y viviendas populares, sino también se mejoró. ¿Qué se mejoró? Las importantes vías a través de un plan de construcción vial, mejorando carreteras y abriendo otras hacia el interior del país. Y ahí tenemos el ingreso a la vía expresa, ¿no? Aquellos carros, miren ustedes, de aquellos tiempos, 1952-56. En esos tiempos cabe resaltar que había pocas unidades vehiculares. Hoy en día existe una gran congestión en el campo automotor. ¡Wow! Más aún todavía en las horas punta. Señores, y ahí está la construcción, nada más y nada menos, del famoso Hospital Edgardo Rebagliati Martins, un hospital creado y fundado para los empleados en el Perú, y luego esto se masificó ya a todo aquel que gozaba de estabilidad y seguro social, hoy a través de E-Salud. Acuérdense ustedes que este hospital fue creado para el empleado, todo aquel que trabajaba para el Estado. Y el Hospital Edgardo Rebagliati, miren ustedes que este es para el empleado, y el hospital, nada más y nada menos que está en la avenida Grau Guillermo Almenara, exclusivamente para el obrero. Otro aspecto importante, Fernanda López Ríos, nada más y nada menos, se crea el famoso Centro de Altos Estudios Militares, el llamado CAEM, con la finalidad de brindar estudios a los oficiales de las Fuerzas Armadas, así como también hoy en día a la Policía Nacional. Estudios de carácter político-social como parte de nuestra defensa nacional. Acuérdense ustedes que la defensa nacional es un deber que tiene el Estado, cuidar y proteger nuestra soberanía territorial. Ustedes saben que debido a al no cuidado, a la no protección de nuestra soberanía territorial, todos los países vecinos nos han quitado tierras. Hoy en día el Perú tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados de tierras, debería tener más. Los países vecinos, todos nos han quitado tierras porque el Perú siempre descuidó estas a través de una débil política de defensa nacional. Y ahí está la infraestructura moderna de la Universidad Nacional de Ingeniería, culminada durante el gobierno del presidente Odría. Un saludo a todos los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. Muchos estudiantes, tus hermanos mayores de University School, cursan estudios en esta prestigiosa universidad hecha para ingenieros. Señores, Odría va a promocionar la inversión extranjera y las exportaciones. Y eso debido a la demanda que tenía Estados Unidos y eso debido también a la guerra que estaba atravesando Corea en 1953. Se reinicia con todos estos ingresos el pago de la deuda externa. Se van a brindar beneficios tributarios a la inversión. Todo aquel que invierte, bienvenido sea, progreso para el país. Y esto va a generar mayores exportaciones.
tanto en las mineras como Malcona, Cerro del Pasco, Sau del Perú, las pesqueras y la petrolera International Petroleum Company. Señores, el presidente Odría solicitó la presencia de una misión norteamericana que venga al Perú para hacer estudios y mejorar nuestro sistema económico. Y gracias a ese asesoramiento de esa misión norteamericana presidida por Julius Klimt, se determinó que en el Perú pues se debe aplicar una economía de mercado, una economía de libre mercado, donde el Estado no se encargue de controlar el precio de los productos, donde exista competencia, sí señor, hasta el día de hoy. Y eso ha sacado adelante nuestro país. Y eso sacó adelante a nuestro país, señores. Una economía de mercado libre, libre de competencia. Señores, llegamos al año 1956 y el presidente Odría convocaría elecciones y se presentarían 3 candidatos de gran importancia, de gran renombre. El doctor Hernando de la Valle, se presentaría también el candidato Manuel Prado de Ugarteche, este ya había sido presidente del Perú, y se presentaría por vez primera nada más y nada menos el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, representando al Partido de Acción Popular. Años más tarde se convertiría 2 veces en presidente del Perú. Señores, en las elecciones de 1956 ganaría con un 45,5%, nada más y nada menos, el presidente Manuel Prado y Ugarteche, convirtiéndose en presidente del Perú por segunda vez. Acuérdense ustedes, con esto finalizaría el gobierno del Ochenio. Odría le da la banda presidencial al presidente Manuel Prado y Ugarteche, que este gobernaría desde 1956 hasta el 62, y en el 62 ganaría las elecciones el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, acompañado de su esposa Violeta Correa de Belaúnde. Señores del segundo año de secundaria sección A, gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención a este modesto y humilde profesor de Historia del Perú, profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora con Práctica Calificada. Gracias, Ariana Isabel Bellido Miranda, Fernanda López Ríos, Yamir, miren ustedes, Grace Chávez, Azul Camila. Gracias. Muy buenas tardes.